Buenos días, hermanos. El título de mi mensaje es Algunos consejos para ti, papá. Leamos Malaquías 4:6. Es el último libro y el último texto del Antiguo Testamento. Dice así: Jehová hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hasta aquí nada más. Leamos un pasaje más en Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice así: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hasta aquí nada más. Quiero comenzar mi mensaje deseando un feliz y bendecido día a todos los queridos papás, a los padres, y también a todos mis queridos hermanos y hermanas. Las enseñanzas que deseo compartir no son las últimas teorías de destacados psicólogos cristianos, ni la experiencia personal de algún predicador famoso, no. Deseamos conocer cuáles son las enseñanzas reveladas en este libro que conocemos como las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, la Biblia. Queremos escuchar qué nos dice Dios en su palabra. Sin lugar a duda, eso es lo más importante. Porque una de las manifestaciones más importantes de la rebeldía humana es que Dios dice una cosa y el hombre dice otra. Y una de las áreas donde más se manifiesta esa rebelión humana es precisamente en la familia, donde también Dios dice una cosa y el hombre dice otra. Fines del 2019, mis hermanos, salió publicado en los medios internacionales la tragedia originada por un par de adolescentes que para celebrar el natalicio de Hitler se internaron en un colegio y luego de masacrar y herir a un grupo de estudiantes y personal del colegio se quitaron la vida. Este terrible episodio se suma a una cadena de hechos violentos que en los últimos tiempos se van haciendo cada vez más frecuentes. Y lo que todos se preguntan es ¿por qué está sucediendo esto? En muchos países del mundo se está generando este tipo de conducta aberrante y criminal. La gente se pregunta, ¿qué puede mover a dos adolescentes de 12 y 13 años a matar sin prejuicio alguno? En una publicación de la prensa extranjera, el periodista comentaba este penoso incidente y en el último párrafo concluyó diciendo que en estos trágicos sucesos los padres se preguntan ¿por qué sus hijos rodeados de psicólogos están cada vez más envueltos en la violencia? Y en estas palabras por parte de los padres son sumamente reveladoras al decir que no entienden lo que está sucediendo con sus propios hijos y que están esperando que la solución a este problema provenga de los expertos y psicólogos, cuando gran parte de la solución está mucho más cerca. Los factores que están incidiendo en nuestros jóvenes y están trastornando la sociedad son variados, son complejos. Pero yo quisiera centrarme en un factor que probablemente se encuentre en el centro de todos los demás, y me refiero al papel que los padres están llamados a desempeñar en las vidas de sus hijos, como el respeto, la honra y la obediencia. Cosas que los hijos están llamados a dar a sus padres. Les comento algo. Hasta el siglo pasado, la sociedad en general estaba sin cuestionamientos, aceptando que si una cosa era correcta, lo contrario era incorrecto. Aún los no creyentes aceptaban la existencia de valores absolutos. Pero yo diría que desde 1960 al presente, la situación ha cambiado dramáticamente. Nada es absolutamente bueno y nada es absolutamente malo. Todo depende del criterio personal. Y sobre todo del criterio personal de cada uno. Pero lo que ha sucedido es que el hombre en su rebeldía
ha tratado de destruir el concepto de autoridad, comenzando con la autoridad de Dios y siguiendo con la autoridad de los padres. Ahora, sin lugar a duda, estamos cosechando los frutos de ese error. Estamos viviendo en un mundo cada vez más anárquico, donde el grito de guerra es abajo con la autoridad. Pero es imposible violar los preceptos divinos y no cosechar las consecuencias. No importa lo que el mundo diga. Dios no ha cambiado un ápice en su carácter, y las palabras que fueron escritas en aquellas tablas de piedra que Dios entregó a Moisés en el Sinaí continúan vigentes, con el mismo peso y la misma autoridad. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La honra a los padres y a las autoridades establecidas por Dios es un principio innegociable, y los cristianos, si queremos seguir siendo sal y luz del mundo, en un mundo que está en tinieblas y que se corrompe cada vez más, debemos tomar estas palabras en serio, para que también nuestros hijos las tomen en serio. En primer lugar, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra a los padres? Que nuestros hijos necesitan con urgencia ser enseñados, guiados y moldeados en su carácter, es decir, en los aspectos emocionales, intelectuales y volitivos de la personalidad del niño o del joven. En segundo lugar, Dios nos dice en su palabra que es responsabilidad de los padres dedicarnos a guiar y corregir el carácter de nuestros hijos. Veamos este principio sustentado en los 4 versículos de Proverbios del 7 al 10 que acabamos de leer. Sin duda, Proverbios tiene un lugar predominante en el tema de enseñar a nuestros hijos en el temor de Dios. El texto clave de este capítulo es el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El tema de este libro es la sabiduría. Sabiduría que viene del temor de Dios. El sabio y rey Salomón está aquí instruyendo a su hijo en el tema de la sabiduría. Entendiendo nosotros cuando hablamos de un hombre sabio, que es aquel que tiene la capacidad de emplear los mejores medios para lograr los mejores resultados. Es decir, un hombre sabio puede discernir entre el bien y el mal, y a la hora de tomar una decisión, decidirá sin lugar a duda lo que es mejor, tanto para la gloria de Dios como para su propio bienestar. Es decir, una persona puede ser muy inteligente, haber acumulado una cantidad de conocimientos y aún así no ser sabio. No necesariamente un sabio es inteligente, o una persona inteligente es sabia. ¿Qué es o cuál es el deseo de un padre? Que sus hijos sean inteligentes o sean sabios. Bueno, quisiéramos que fueran inteligentes y sabios, pero si tenemos que elegir entre los dos, roguemos a Dios que nos dé hijos sabios. ¿Y saben por qué? Porque hay muchas personas inteligentes en este mundo con vidas destrozadas, con vidas arruinadas. Hay muchas personas geniales en este mundo con vidas destruidas, inservibles, vidas que no sirven para nada. Así que todo padre sensato debe desear que sus hijos lleguen a ser sabios y a la hora de enfrentar la vida sepan tomar sabias decisiones y usar los mejores medios para lograr los mejores resultados. Ahora bien, Salomón dice en los versos 7 al 10 que hay 3 fundamentos necesarios para obtener sabiduría. En primer lugar, si quieres tener sabiduría, debes tener temor de Dios. El temor de Dios es la fuente de la cual fluye, de la cual emana la sabiduría. Pero notemos la secuencia del texto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero esta sabiduría, mis hermanos, no va a venir directamente del cielo del Señor a nuestros hijos. Pero el texto sigue diciendo,
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y esta deseada sabiduría vendrá justamente a través de la enseñanza de los padres. Proverbios 5:1 dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. El hombre que teme a Dios conoce sus mandamientos y sabe que deben ser obedecidos por su propio bien, y tiene en cuenta las bendiciones que tendrá al cumplir esos mandamientos de Dios. Un hombre que no tiene temor de Dios es semejante a un barco navegando a la deriva en medio de una noche oscura y de tormenta, sin carta de ruta y sin brújula. Eso es un hombre que no tiene a Dios. Ese hombre que navega sin hoja de ruta y sin brújula, la realidad es que no podrá llegar a ningún sitio. El segundo requisito que Salomón presenta para tener sabiduría es tener instrucción y dirección. Los versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Dios dice: hijo mío, si quieres obtener sabiduría, no solo debes vivir en el temor de Dios, sino debes también escuchar el consejo de tus padres. Dios dice claramente: no desprecies la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué? Porque los dos fueron puestos por Dios como una autoridad sobre los hijos. Generalmente los jóvenes entre 13 y 16 años llegan a creer que son más inteligentes que sus padres. Joven, yo voy a suponer que lo eres. Dentro de 10 años te vas a dar cuenta que no es así. Pero suponiendo que eres más inteligente, te voy a dar un ejemplo que quiero que lo recuerdes. Nuestro Señor Jesucristo era perfecto, muchísimo más inteligente que José y María. Y dice la Escritura que durante toda su vida estuvo sujeto a sus padres hasta que llegó a ser un adulto. Así que cuando el diablo quiera poner en tu corazón que eres más inteligente que tu papá y más sabio que tu mamá, recuerda que el Señor Jesucristo era más inteligente que tu papá, que tu mamá y que tú, y se sometió a la voluntad de sus padres hasta que fue mayor. Si quieres ser sabio, no rechaces el consejo de tus padres. En tercer lugar, Salomón nos dice, en el verso 10, que si queremos ser sabios, debemos rechazar el consejo del hombre impío que nos rodea. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Niños, jóvenes, no consientan. Escuchen la voz de Dios y también la voz de sus padres. No escuchen la voz de los pecadores. Ellos tratarán de engañarte, de arrastrarte al estilo de vida que ellos practican. Si quieres ser sabio, no cedas, no te dejes intimidar, no te dejes arrastrar a las costumbres del mundo que ellos practican. Resiste. Si quieres ser sabio, debes tomar una senda distinta a la del consejo del pecador y engañador. Mi consejo es: aprende del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Recuerda, y todo lo que hace prosperará. Este es el resultado de ser un hombre sabio. Vivir en el temor de Dios, escuchar las enseñanzas de nuestros padres y rechazar la influencia y el engaño de los malvados. Esto en cuanto a nuestros hijos. Pero aquí hay algo que te atañe como padre. Salomón está presumiendo que tus hijos están recibiendo la instrucción del padre y de la madre, pero muchos jóvenes terminan escuchando el consejo de los malos.
porque realmente no encontraron en el hogar las respuestas oportunas a sus preguntas. Y fueron defraudados por sus padres, que generalmente no tenían tiempo para escucharlos. Y no llegaron a desarrollar una buena relación entre padre e hijo, una buena comunicación. Y yo pregunto, ¿quién no logró abrir ese canal de buena comunicación? Y yo respondo, los padres que generalmente estaban esperando que los chicos fueran más grandes para mantener una relación y amistad. Y cuando surgieron las inquietudes, el joven ya del adolescente con muchas preguntas decidió ir a buscar las respuestas por otro lado. A menudo el oído del malvado, que siempre está dispuesto a escuchar y a dar consejos que conducen a caminos de perdición, consejos nefastos. Pregunto, querido papá, ¿puedes hoy con limpia conciencia amonestar a tus hijos, haciéndolos responsables de sus equivocaciones y fracasos por no recibir tus consejos en cuanto a los valores de la vida eterna, en cuanto al temor de Dios, en cuanto a los amigos con los que debían dar y a quienes debía rechazar, y el estilo de vida que debía imitar o rechazar? Creo que en muchos casos los padres deberían ser amonestados por Dios por no haber instruido debidamente a los hijos y logrado mantener con ellos un camino de instrucción y amistad. Tus hijos, papá, necesitan tu instrucción para llegar a ser sabio. Necesitas interactuar y comunicarte con ellos. Necesitas ser una influencia determinante sobre su vida. ¿Qué sentido tiene decirle a tu hijo: no desprecies la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre si en tu hogar no hay instrucción ni dirección? Proverbio 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Papá, tan pronto como aparece un principio de corrupción en los hijos, hay que aplicar un correctivo antes de que se convierta en un hábito. Notemos que no es una opción o una sugerencia, es un deber, una obligación. Notemos el texto, pone delante de nosotros dos decisiones. O decidimos criar a nuestros hijos en el temor de Dios, o hemos tomado la decisión de destruirlo. Corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza. Aquí hay solo dos opciones. ¿Estamos dedicados a forjar un carácter sabio en nuestros hijos o estamos dejando crecer en ellos la semilla de su propia destrucción? Pero hay algo que me llama la atención, y es el hecho de que además de darnos la orden, Dios te estimula y pone un incentivo. Padre, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Lo que Dios dice es: hay esperanza. Lo que nos sorprende, o a mí me sorprende, es que Dios entiende que los padres necesitamos un incentivo, una motivación. Y es porque, sinceramente, hay pocos trabajos que tiendan a ser más desalentadores que el de moldear a nuestros hijos. Hermanos, cuando un padre ha estado trabajando con su hijo una y otra vez, y llega un momento en que creemos que la enseñanza se ha estancado, pero realmente hemos retrocedido, nos preguntamos, ¿valdrá la pena todo esto? Las veces que he tenido que hablarle, que aconsejarle, o darle una corrección acerca del mismo asunto, de esa misma desobediencia, y ha vuelto a caer en el mismo tema, ¿valió la pena todo ese esfuerzo? Tantos litros de saliva y paciencia. Hermanos, no se den por vencidos, porque vale la pena. Dios nos dice que hay esperanza, hay esperanza. Si ya se lo has dicho 50 veces, por favor, díselo 51 con la misma paciencia de la primera vez. Quizá tengamos que esperar que los hijos se casen y tengan sus hijos. Un buen día llegarán a tu casa tus hijos con sus hijos, es decir, tus nietos, y con cierta nostalgia te dirán: papá, ahora entiendo algunas cosas que antes no entendía. Hay esperanza, no te des por vencido. Recuerda que la promesa de Dios solo se obtiene por medio de la fe y la paciencia. Hebreos 6:12 justamente dice eso. Dice: sean imitadores de aquellos
que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Cuando las circunstancias digan no vale la pena, recuerda Proverbios 19:18, hay esperanza. Proverbios 23:13 continúa diciendo, no rehúses corregir al muchacho. Padre, podrás rehusar alguna cosa a tus hijos, pero nunca rehuses el corregirlo, porque sólo así librará su alma del Seol. Mientras Proverbios 19:18 dice a los padres desanimados, hay esperanza, Proverbios 23:13 dice a los padres despreocupados, hay riesgo. Es un asunto de vida o muerte. Debes impedir que tu hijo vaya al infierno. Hermanos, imagínense por un momento esta ilustración. 3 de sus hijos están jugando en el patio de tu casa, donde le armaste una pequeña alberca de plástico. Sus niños de 3 y 5 años están jugando en el agua y su bebé de 5 meses está sentado en su cochecito, mirando a los otros niños. Usted entra por unos segundos a su casa y a sus hijos se le ocurre la brillante idea de sacar el bebé del cochecito y meterlo con ellos en el agua. De repente usted escuchará el grito de sus hijos de 3 y 5 años diciendo que el bebé de 5 meses está en el fondo de la alberca con la cabecita debajo del agua. ¿Cuál será su reacción? ¿Cree que la madre diría no puedo ir ahora? ¿Se me queman unos pastelitos que estoy haciendo? Estoy seguro que no diría eso. O que el padre diría no puedo ir ahora, faltan unos minutos para que termine el partido de básquet que estoy viendo. No, pienso que no, estoy seguro que no. Los dos correrán para sacar el bebé de allí. ¿Por qué? Porque es un asunto de vida o muerte. No hay excusa válida para dejar de corregir, de moldear el carácter del muchacho. Cada minuto cuenta, cada hora, cada día, cada semana cuenta. Es un asunto de vida o muerte. Si no lo haces, en algún momento tendrás el cadáver de tu hijo en tus brazos. Aunque no estemos hablando de la muerte física, te pregunto, ¿qué es peor para un padre? ¿Ver a su hijo muerto o con una vida arruinada, destruida para siempre? Corrige a tu hijo ahora y te dará descanso, alegría y estarás orgulloso de ellos. Corrígelos ahora, moldea su carácter ahora y descansarás después. De lo contrario cosecharás dolor, tribulación y angustia. Efesios 6, 1-4, Pablo dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo contrapone la disciplina con el provocar a ira a los hijos. No los provoquen a ira, por el contrario, críenlos en disciplina. La crianza adecuada, como Pablo plantea en este texto, incluye instrucción verbal y disciplina, si es necesario, cuando la autoridad del padre es desobedecida o faltado el respeto. Algunos padres tratan de evitar que sus hijos se llenen de ira, resentimiento y rencor, y dejan de disciplinarlos. Pero la realidad es que lo opuesto a la disciplina equivocada es la disciplina correcta. Algunos padres piensan que todo tipo de disciplina es un abuso, es un maltrato a su pobre hijo. Pero querido padre, no es así. El verdadero maltrato es dejar a tu hijo a expensas de sus propios impulsos. Eso sí que es abuso y maltrato, dejarlos a merced de sus pecados. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Este que lo ama no espera a que el niño llegue a ser adolescente, desde temprano lo corrige. El criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor es uno de los medios que Dios utiliza, mi hermano, para obrar salvación en el alma de nuestros hijos y salvar su alma del Seol. Para el judaísmo, el Seol es el lugar de las almas rebeldes, olvidadas, la región de los muertos en pecado. Sin esta disciplina,
el pecado que hay en su corazón crecerá libremente. El pecado de sus corazones se endurecerá cada vez más contra Dios y contra sus caminos. Padres, ahora hablo a los creyentes, a los que creen en la Biblia como la inefable e inerrante palabra de Dios. Les pregunto, ¿conoces el potencial de maldad que hay en el corazón de un muchacho? ¿Conoces el potencial de tu hijo para lo malo? No vivimos en un mundo neutral, así como el corazón de tu hijo no es neutral. Cuando veo las libertades que algunos padres dan a sus hijos, me pregunto, ¿creerán en lo que enseña la Biblia? Mira lo que dice Romanos 3:10. Tus hijos están incluidos en el cuadro que Pablo presenta de la humanidad. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Si dejas a tu hijo sin instrucción, sin disciplina, en libertad, ¿sabes lo que será? Será un esclavo de sus propias pasiones, un esclavo de su egoísmo, un esclavo de sus propios deseos. Cuando un padre dice que él confía en su hijo, por eso le da amplia libertad, a veces esto puede sonar a alguien que tiene una mente abierta, cuando la realidad es alguien que no ve el panorama como debe verlo. Un muchacho que se deja sin instrucción, sin disciplina, está siendo dejado en una terrible esclavitud. La verdadera libertad, mis hermanos, consiste en conocer a Dios, consiste en andar en sus caminos. Esa es la verdadera libertad. Libertad que a Jesús le costó derramar su sangre en la cruz del Calvario. El joven que no puede obedecer a Dios, que no puede seguir la dirección y consejo de su padre que lo ama, es un esclavo. Y si sigue en ese camino, su vida será desgraciada y miserable. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es la fuente de todo bien. Papá, es necesario que alientes a tu hijo. Ellos necesitan estímulo y aliento, de la misma manera que necesitan nuestra enseñanza. Queridos padres que están escuchando estas recomendaciones, no esperen que nuestros hijos se inclinen naturalmente a respetar y obedecer nuestra autoridad. Los niños no nacen como un papel en blanco, no. Vienen al mundo con una propensión natural hacia la rebeldía y la desobediencia. Debemos tomar en serio lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña sobre el efecto del pecado en el corazón del hombre. La Biblia dice que nuestros hijos vienen con la necedad entrelazada en su corazón, con una inclinación natural hacia el pecado y hacia la rebeldía. Y eso no es un mero concepto teológico, es una realidad con la que estamos lidiando diariamente, una realidad indiscutible. Estamos criando pequeños pecadores, estamos en el hogar tratando con corazones rebeldes por naturaleza. En el Salmo 51, el rey David dice: «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Más literalmente, pecador me concibió mi madre. No fue necesario que David creciera y se expusiera a una mala influencia en su vida para que llegara a ser un pecador. No, él dice: yo nací siendo pecador. Él dice: venimos al mundo con un corazón que no tiende hacia la justicia y hacia la santidad. El hombre viene al mundo con la voluntad, el carácter y las emociones dañadas, deterioradas por efecto del pecado. Por eso a los niños no hay que enseñarles a desobedecer. Van a ser buenos en estos.
Nadie tiene que enseñarles a mentir, ni a ser egoístas, o a que traten de imponer su voluntad por encima de la tuya. No, ellos son expertos en estas cosas. Y son expertos desde el principio, desde la niñez. Pero la obediencia es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Es así como ellos van a aprender a respetar nuestra autoridad y la de otros, sobre todo la autoridad de Dios. Una de las grandes tragedias de nuestra generación es que los hijos no tienen quien les enseñe, quien les indique a obedecer como se debe, ni quien les ayude a no dejarse atrapar, arrastrar por la cultura imperante de nuestra sociedad. Por eso es tan importante el trabajo paciente y constante de enseñanza de los padres. Debemos desterrar de nuestros labios palabras hirientes, desterrar ironías, burlas. Así no se cría ni se enseña a los hijos. Padre, debes hacerle ver que lo amas, que toda corrección es para su beneficio y bendición. Debemos preocuparnos por cosas y hacerle ver que tenemos interés y preocupación por las mismas cosas que a ellos les interesan y que ellos quieren. Y es simplemente porque les amamos de verdad. Padre, ¿sabes quién está influyendo en la vida de tu hijo? ¿Son sanas esas influencias? ¿Sabes qué libro lee y a dónde frecuenta ir? ¿Y en compañía de quién? Si queremos hacer una labor efectiva en el corazón de nuestros hijos, debemos velar para que otros no estén arruinando el fruto de nuestro trabajo. Las malas conversaciones, Padre, corrompen las buenas costumbres. Espero, querido Padre, haber persuadido tu conciencia en cuanto a la responsabilidad que tienes como padre de instruir a tus hijos y enseñar a honrar las autoridades, empezando por la autoridad de Dios y la de los padres. Y quiero que tengas presente que no es la iglesia, no es el colegio y mucho menos el Estado. Son los padres los responsables de impartir las instrucciones a sus hijos. Debemos poner todo empeño en criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Si alguien piensa que es un trabajo duro, estamos totalmente de acuerdo. Pero no olvides que la gracia de Dios está disponible para nosotros, disponibles como padres, y que además tenemos la guía infalible de su palabra en nuestras manos. Y que a través de tu enseñanza, querido Padre, tus hijos serán grandemente bendecidos. Queridos hijos, como regla general, la obediencia a los padres resulta en una vida armoniosa y feliz, así como una vida desafiante y rebelde hacia la autoridad paterna es un camino seguro para una vida miserable, a menudo también para una muerte prematura. La Biblia lo revela y la experiencia lo confirma, que existe una conexión directa entre la instrucción y una vida dichosa, y entre el desprecio a la instrucción y la desgracia y la muerte. ¿Cuántos hijos a la hora de casarse desprecian el consejo de los padres? Mira, hijo mío, yo veo esto y esto, pero papá, esas son cosas pequeñas, sin importancia. Después de casados todo va a ser diferente. Hijo, este hombre o esta mujer no te convienen. Papá, ese es mi hombre. Papá, esa es mi mujer. ¿Y cuántos hoy están llorando lágrimas de amargura por no haber oído, por no haber escuchado el consejo de los padres? ¿Y cuántos jóvenes han perdido sus vidas por la desobediencia de andar con quienes los padres le habían dicho y aconsejado no andes con ellos? Y de pronto una muerte prematura
por ir con un amigo que manejaba totalmente drogado. Hermano querido, no he venido esta mañana a amonestarte, he venido a alentarte de todo corazón. Dios está ahí en su trono, tú no estás solo educando a tu hijo, Dios está contigo, pero tienes un deber que debe ser cumplido, que debe ser llevado a cabo con toda diligencia, el deber de moldear el carácter de tu hijo. Dios es un maravilloso Padre, y Él te ayudará si con fidelidad y responsabilidad decides llevar a cabo la difícil pero sublime tarea de educar, de enseñar a tu hijo en el temor de Dios. Dios bendiga su palabra en cada corazón deseoso de aquellos que desean recibirla. Amén. Tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y amado Padre Celestial, venimos a ti en esta mañana a darte gracias. Gracias por tu bendita palabra, palabra que como faro nos alumbra, nos guía, también para mostrar nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pecados. Y en esta mañana, Padre, venimos a ti para rogar que nos dé sabiduría para guiar a nuestros hijos en el temor tuyo, para guiar a nuestros hijos de tal forma, Padre, que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de Jesucristo, a amarle a Él como su único y suficiente Salvador. Concédenos esta petición, Padre, la rogamos, la pedimos, en el bendito y amado nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.